Muy buenas noches, ¿cómo estás? Soy Emanuel Denis de Online Virtual Education. Bienvenida, bienvenido, doctora, doctor, a ese gran espacio, tu espacio, en año pandémico 3, aquí en marzo. Ya pasamos el tercer mes, el inicio del tercer mes. Un pensamiento para todo el mundo loco que se está volviendo bélico. Nosotros predicando la paz y la ciencia en ese espacio, tu espacio. A nombre de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados, te damos la súper bienvenida, un abrazo de corazón. Gracias, doctora, doctor, por estar aquí con nosotros para un tema nuevo. Y desde Sinaloa, nuestro invitado de honor aquí con nosotros, el doctor Alejandro Najar, es cirujano plástico, es miembro de la AMCPER, es certificado por el Consejo Mexicano de la Cirugía Plástica y Reconstructiva, es también miembro activo de la American Society of Plastic Surgeons, ASPS, es afiliado también de la ISAPS, ISAPS, y ha fungido como profesor en varios congresos, incluyendo en Rusia, lo recordaremos, donde dio varios temas de contorno corporal. Lo pueden encontrar en Instagram en DR Alejandro Najar. Un saludo a todos nuestros distribuidores autorizados, empezando por los de Sinaloa, a Javier Peña y su equipo de Derma Aesthetic. Muchísimas gracias, doctor Najar, para esa noche un tema muy interesante, no quirúrgico, un tema de endolifting, o como el láser diodo para rejuvenecimiento facial y cervical te puede servir en tus abordajes. Algo para, obviamente, ti, cirujano plástico, y también para especialidades afines, no quirúrgicas incluso, porque no es una técnica quirúrgica. Es lo que nos va a detallar hoy, jueves 3 de marzo, el doctor Alejandro Najar. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Eres presidente del colegio tuyo y pues nos enorgullece que tomes el tiempo para estar en ese espacio. Alejandro, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes y contigo, Emanuel. Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar compartiendo aquí con ustedes. Y bueno, efectivamente, el tema es muy interesante. Es sobre rejuvenecimiento facial y cervical. Y bueno, ahorita vamos a dar inicio. Muy bien, bajamos nuestra presentación, permitimos que te pongas. Saludamos a la doctora Alma, saludamos a tu colega Héctor Durán, que está desde la Bella Mérida conectado, y te manda un saludo, doctora Ariaga, Laura, Rosa, Fernando, muy bienvenidos. Laura Paredes también, saludos Laura, ¿cómo estás? Adelante, Alex, si quieres subir tu presentación. Ok, pongo compartir pantalla, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí la tenemos. Muy bien, vamos a abrirlo. Ok, listo. Adelante. Ok, gracias. Bueno, el endolifting láser con láser diodo para rejuvenecimiento facial, como lo mencionaban, es un procedimiento poco conocido. Sin embargo, ya existen varios colegas cirujanos plásticos o incluso por ahí creo que algún dermatólogo que lo realiza. Es un procedimiento, como bien lo mencionan, que es no quirúrgico, pero en realidad sí es mínimamente invasivo, porque se trata, como lo verán más adelante, de la introducción de la fibra del láser diodo para obtener los resultados que deseamos, que es un efecto, como lo voy a explicar, es un efecto doble, es un efecto inmediato térmico. Como todos sabemos, nuestro cuerpo es a base de fibra, tejido, que reacciona fácilmente al calentamiento, el cual va a ser realizado por el láser, como vamos a definir ahorita. Entonces, comenzamos. La siguiente diapositiva no me está corriendo. Vamos a ver por qué. A ver. Ok. Bueno, como antecedentes, el primero que empezó a publicar con el uso del láser fue desde 1992 con Apperberg, donde hizo una liposucción basada en láser y mostró los beneficios donde mencionaban que básicamente es menor sangrado con una retracción cutánea. Posteriormente, más adelante, en el 97, el doctor Cook
menciona también realizar una lipoescultura facial y cervical, y sobre todo en el área del Joule, con efectos benéficos a nivel de platisma debido al efecto láser. Más adelante, ya en el 2002, el doctor Neira y Ortiz en Brasil reportan también casos clínicos muy benéficos con el efecto del láser. En general, en esta tabla, en esta gráfica que les muestro, que es de 2011, podemos observar que dentro de la tecnología en ese entonces estaba dividido la tendencia entre los cirujanos plásticos en utilizar solamente liposucción asistida por succión en un 54%. Posteriormente, con el advenimiento de nuevas tecnologías, también se empezó a usar mucho la liposucción asistida mecánicamente y algún porcentaje de un 20% de la liposucción ultrasónica. Y solamente un 3.9% utilizaban el, el láser. Y bien, esto con el tiempo, a pesar del tiempo, no se ha incrementado tanto. En realidad, cuando yo inicié hace más de 15 años el uso del láser, lo busqué porque necesitaba encontrar un procedimiento que lograra un plus para mis pacientes en la retracción cutánea. Sin embargo, no existía. Y el único que se adaptaba en ese entonces era el láser. Sin embargo, no tenía una técnica, un protocolo, porque este procedimiento endolifting, como les menciono, no es algo muy común y hay mínima publicación al respecto. Y no se describe esto como técnica como tal. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos desarrollado un protocolo y basados básicamente en el uso del láser diodo. Pero antes, hablando de las generalidades, sabemos que las propiedades físicas del láser, no voy a ahondar mucho en esto, es un láser, puede ser no ionizante, con luz colimada, monocromática, puede ser con luz coherente, y existen diferentes tipos de láser, puede ser con gas, puede ser sólido, como en el caso del aparato que uso, láser diodo, que es un Smart Lipo, en el cual este aparato lo tengo ya casi poco más de 7 años con el mismo equipo, sin embargo, con muy buenos resultados. Y regresando un poco a cómo es el protocolo de la tecnología, es, como lo mencioné, basado en las propiedades físicas de la piel retráctil que tiene esa capacidad y obviamente en los compartimentos grasos, como ya se lo describió el doctor Rorik muy específicamente, sabemos que cada persona va a tener un desarrollo específico de mayor volumen o una hipertrofia en ciertas áreas faciales que terminan siendo un poco difíciles para poder elevar, que incluso actualmente, aunque han salido tecnologías de mínimamente invasivas como los hilos o como los rellenos, no se logra una buena retracción o elevación a menos que sea, claro, una cirugía de ritidoplastia facial, como las técnicas variadas que tenemos, ¿no? Entonces, introducir el láser básicamente es para tener un efecto sobre el SMAS, sobre la estructura grasa de cada compartimento, así como el efecto en la piel. Como lo vamos a observar, va a tener esas tres alteraciones en positivo, logrando una retracción y un efecto también, cuando lo deseamos, de disminuir el volumen graso de específicas zonas de los compartimentos grasos faciales. Obviamente todo esto cuidando la anatomía, sabemos muy bien como cirujanos plásticos que tenemos que cuidar los puntos riesgosos donde emergen y se hacen superficiales los remios en la cara, ¿no? Y bien, las indicaciones de este procedimiento básicamente es cuando el paciente busca un adelgazamiento
facial o submentoniano o el área de papada, así como cuando el paciente busca un rejuvenecimiento de leve a moderado. Y claro, y que desea una mejoría de este contorno facial, como lo vamos a ver en este caso. Sabemos que el envejecimiento nos va a provocar un déficit que iniciamos desde los 25 años con una pérdida de colágeno y que el proceso de envejecimiento es a varios niveles, ya sea cutáneos, grasos, a nivel de músculo, a nivel óseo. Como no voy a andar mucho en eso, pero eso es parte del envejecimiento y hay que hacer un análisis específico previamente de cada paciente, en donde debemos encontrar cuál es el deseo de la paciente, ponernos de acuerdo y entender las expectativas de la paciente y obviamente conocer el grado de mejoría que desea, porque tenemos que entender que este es un procedimiento que va a tener un resultado inmediato en unos 15, 20 días, pero la mejoría de la producción de colágeno que se va a realizar por el efecto del láser va a continuar hasta por 8 meses o un año, que ese es el proceso de cicatrización que se va a dar en las zonas donde trabajamos o estimulamos el láser directamente. Para este procedimiento, a todos los pacientes les pido siempre unos laboratorios de rutina, BH, química, tiempos de coagulación, examen general de orina y ahora también el protocolo COVID, como ya muy seguramente todos lo piden, hacemos una premedicación y como pueden ver, este más o menos son los trazos que utilizo el paso de la fibra y específicamente, aunque no está aquí señalado, las zonas que tenemos que, voy a hacer una pequeña pausa y poner mi cargador que se está descargando la batería. Una disculpa que me está señalando la computadora. Sorry, para que no nos vaya a dejar aquí apagado el sistema. Muy bien, listo. Y bien, les decía a todos los pacientes, lo puedo hacer con anestesia local en el consultorio. Es un procedimiento de media hora, 40 minutos, o últimamente lo estoy realizando también en el quirófano. Para mí es más cómodo. Obviamente soy quirúrgico y seguimos todos los protocolos. Me siento más cómodo en el quirófano, me siento más seguro en el quirófano, pero puede ser realizado con anestesia local en una solución fisiológica de 500 con lidocaína, 1 gramo y una epinefrina. Aquí vamos a ver un pequeño video de la técnica en el cual les voy a describir. Vamos a bajar un poquito el volumen. Estos son los trazos en donde utilizo la fibra. La fibra la introduzco por medio de una aguja. Hago la canalización para que no quede ninguna cicatriz. Y empezamos a hacer, en este caso, en dirección de los compartimentos más prominentes en este paciente, como vemos aquí, medialmente, y vamos a ir sintiendo cómo va disminuyendo el volumen y cómo se va tensando. La potencia en que utilizo este láser diodo va de 10 a 12 watts, dependiendo de lo que yo quiero realizar. Si es una paciente que tiene más lipodistrofia, me voy a 12 watts. Y si es una paciente que nada más es una reafirmación facial, que no tiene ningún tipo de lipodistrofia, hacemos solamente lo ponemos a 10 watts. Posteriormente, todos los procedimientos me gusta utilizar al final un poco de grasa para hacer una pequeña elevación siguiendo los parámetros ya que se han descrito para hacer el uso de los fillers. En este caso es con un injerto autólogo de grasa previamente tomado, lo tomo del abdomen o de la entrepierna. Se hace a manera de microinjerto, es decir, se retoma el injerto y se realizan varias pasadas a través de jeringas por agujas para adelgazarlo y hacer un microinjerto que nos va a ayudar a tener
una mayor integración. Y lo que he visto desde que empecé a usar la grasa al mismo tiempo es que incluso el edema es mucho menor, seguramente por las propiedades que tenemos ya de la misma grasa y de las células mesenquimales que están presentes en este injerto. Esas son las zonas que vamos a detallar para empezar a mejorar más, y siempre el surco melolabial es indispensable aplicarlo independientemente de la elevación que va a tener la paciente, debido a que vamos a tener un efecto más inmediato cuando aplicamos la grasa con un efecto de dar una apariencia mucho más jovial, ¿no? Bien, vamos a siguiente diapositiva. El caso clínico es una paciente femenina de 24 años. En cuanto a la indicación, en realidad todo va de acuerdo al deseo de la paciente y a las características físicas de la paciente. No recomiendo pacientes con extrema flacidez. Obviamente, pacientes por arriba de los 50 años, pocos casos son los que van a verse beneficiados con este tratamiento, ya que sabemos que al haber mayor flacidez, y como tip, cuando tengo una elasticidad de más de 2 centímetros, prefiero hacerle una ritidoplastia, o si la paciente desea hacerse algún procedimiento, claro, ¿no? He hecho este procedimiento en pacientes con esas características, sin embargo, les advierto que no va a ser un gran resultado. Obviamente, las pacientes jóvenes, como tienen una mejor respuesta a colágeno, los resultados son mucho mejores, como lo vamos a ver. Combino los procedimientos con algunas pacientes, como podemos ver aquí, una rinoplastía que también realicé. Aquí podemos ver ya una inversión del triángulo equilátero invertido, donde ya tenemos una mejor forma, más definido, con una elevación de los pómulos. Alcanzan a ver una disminución de la longitud del párpado inferior, con un mejor acomodo y el compartimento graso medial. Vemos cómo se disminuyó con una estética mucho mejor. Aquí vemos el perfil, lo que mencionaba, antes y después. También obviamente hacemos una liposucción del área submentoniana. Actualmente estoy manejando liposucción ultrasónica al mismo tiempo que el láser, y hemos encontrado todavía mejor resultado. Hay pacientes que no requieren este tratamiento a nivel submentoniano. Se puede realizar solamente el paso de láser de la fibra con un muy buen resultado. En este caso sí le hice un poco de liposucción, solamente el área de papada. No le hice bichectomía. Por lo regular, este procedimiento no lo realizo, ya que estoy convencido que lejos de beneficiar al paciente, vamos a obtener una caída de la mejilla o del jowl, en donde nos va a acentuar esa línea de marioneta que obviamente nos va a envejecer al paciente aunque sea joven. Por lo tanto, yo no realizo la bichectomía. Otro caso con un poquito de secuelas de acné, también le hice una rinoplastía. Tiene 22 años de edad. Ella buscaba una mejoría de su contorno facial, aparte de su nariz, e hicimos este procedimiento, y como podrán observar, incluso como las secuelas de acné disminuyeron también. Me fue infiel en los labios, se hizo un filler de labios que no lo hice yo. En lo particular no me gustan tan voluminosos, me gustan con mucho menos volumen, pero bueno, el resultado fue bastante bueno. Y aquí vemos el perfil. La nariz mejoró muchísimo en el área de la columnela, porque estaba un poco ausente con el tipo de procedimiento previo que le habían hecho. Obviamente le dimos un poquito de volumen a la columnela, pero bueno, en el punto del endolifting, veamos cómo el compartimento medio medial
graso es mucho menor. La parte del párpado inferior o la ojera es menos proyectada, lo que hace ver una cara mucho más descansada, ¿no? También le pusimos un injerto de mentón, lo que ayudó mucho a mejorar todo el perfil, ¿no? Es otro caso, 34 años de edad, que también acude para una cirugía de rino secundaria. Tiene un índice de masa corporal de 26. Ella llegó conmigo pidiéndome el Bichat. Le dije que no me gustaba y le expliqué el por qué. Le propuse el endolifting, el cual le realicé. Veamos, en este caso era más prominente el volumen a nivel del compartimento medio y medial, y como después también de un aumento de mentón y una rinoplastía con su liposucción submentoniana, podemos observar una mucho mejor contorno con un perfil más definido. El volumen de la parte medial, del tercio medio, es muy evidente, donde se reduce. Aquí sí usamos a 12 watts en el área de la fibra. El tiempo que lo utilizo, cuando mucho, por cada hemicara es aproximadamente 2 minutos máximo, con unas 15 a 20 pasadas. No es mucho, ya que sí utilizo un poco alto el láser. Este es un procedimiento que se requiere un entrenamiento. No es un procedimiento para realizarlo con tan solo ver este video. Realmente requiere una curva. El láser es un procedimiento que puede dejar secuelas de quemaduras, y requiere un entrenamiento específico para poderse realizar, pero es muy sencillo. Yo creo que es una muy buena herramienta para todos los colegas. Vamos a ver, vemos en este perfil, de esta vista de gusano, cómo vemos la mejoría del pómulo, disminuye perfectamente y podemos ver una nariz con mejor definición. Había una desviación que había del septum, que también se corrigió, y veamos cómo incluso la piel tiene una mejor calidad, un mejor brillo. Nuestra paciente de 39 años de edad, que además tenía una simetría marcada facial. Vemos cómo el volumen de mi cara izquierda es mucho mayor comparado con la de mi cara derecha. Esto se lo hice notar a la paciente, le mostré sus fotografías, lo entendió, estuvo de acuerdo, y le dije que tenía que ponerle grasa para compensar ese volumen, además de realizarle endolifting. Cuando yo le propuse lo de la grasa, lo primero que ella, recuerdo que me dijo: no, doctor, yo estoy ya muy cachetona, ¿cómo me va a poner grasa? No quiero yo eso. Le expliqué con manzanitas de qué se trataba esto, que tenía que hacer una disminución de los volúmenes que tenía presentes, como en las áreas de los compartimentos grasos medio y medial, y que tenía que reposicionar la grasa en la parte malar, no solo quitar, porque ella la tenía más baja y la quería yo poner más alta. Lo entendió y lo aceptó, y obviamente le hicimos una mejoría también en el área submentoniana. Aquí tenemos en después cómo logramos una mejor simetrización facial, y obviamente aunque obviamente está con maquillaje, podemos ver una piel con mucho mejor textura. La paciente finalmente quedó muy contenta. Ella solamente le hice endolifting más la lipotransferencia para simetrizar y reposicionar sus tejidos. Como podemos ver, noten cómo el área del párpado estaba más elongado, y la presencia de la grasa malar estaba lateral más baja, y actualmente le hicimos más sobre el arco malar, y notamos el YOL cómo se mejora con una mejor definición también del área cervical. Otro caso, paciente mayor con un problema
de lipodistrofia importante, tanto facial como cervical. También podemos observar una simetría facial, pero en este caso un aumento del lado de mi cara derecho comparado con el izquierdo. En general, el 98% de los pacientes lo tenemos, las asimetrías faciales, y esto es una de las principales causas que la belleza se disminuya. En cuanto más simétrica es una cara o un cuerpo, lo sabemos, es más bello. Entonces, esa es la gran ventaja, aparte de hacer el endolifting, hacer procedimientos como la lipotransferencia, que en este caso la tengo dentro del procedimiento. Vamos a poder lograr una simetrización, como en este caso que podemos ver en esta paciente, que se logra una mejoría importante tanto en párpados, en tercio medio, en tercio inferior, y resultados que normalmente no se pueden lograr más que con cirugía, con ritidoplastia. Pero sin embargo, el Endolift tienes una muy buena herramienta, pero ojo, no es un procedimiento fácil, en realidad es sencillo, pero tenemos que entenderlo muy bien, manejar los tiempos, porque es muy fácil que se pudiera tener un error y tener una quemadura cuando se está aprendiendo, ¿no? Yo creo que hay que tener un entrenamiento sin lugar a dudas, pero no creo, pues obviamente es algo que cualquiera lo podemos lograr. Conmigo tienen las puertas abiertas, quien quiera de los colegas a venir a, a ver el procedimiento, con gusto lo podemos hacer. Muy bien. Este es otro paciente ya de mayor edad, 54 años. Yo le comenté, tiene un índice de masa corporal de 27.4. Sabemos muy bien que en cuanto mayor índice de masa corporal es, el volumen graso facial también es mayor. Por eso, la ventaja del endolifting para poder disminuir los volúmenes de acuerdo a las zonas que yo deseo disminuir. En este caso, la paciente quería un procedimiento menor. Sí tenía las características para una ritidoplastia. Sin embargo, ella, por cuestiones económicas y por cuestiones de tiempo, dijo, vamos, voy por el endolifting, y obviamente estuvo de acuerdo en que el resultado pudiera no ser el ideal, pero lo aceptó y hicimos el tratamiento, y este fue su resultado en una paciente de 54 años de edad que ahí está en la fotografía esbozando una ligera sonrisa, lo cual hace que se marque un poco todavía el surco. Sin embargo, creo que es una muy buena mejoría, no solo en todo el contorno, sino a nivel también de su piel. Pueden observar cómo el área cutánea se ve un poro muy abierto, en lo cual ya disminuye automáticamente desde los primeros 15 días de operada. Aunque esta fotografía es a los 5 meses, logramos una muy buena definición del área submentoniana con la combinación de una blefaroplastia. Pudimos lograr un buen rejuvenecimiento y la paciente quedó bastante contenta. Y bueno, solo para demostrar que esto es un procedimiento longevo, cuando yo lo empecé a hacer, me preguntaban, doctor, ¿y cuánto me va a durar? Pues yo decía, yo creo que como unos 4 años aproximadamente. Pero después de ya de 8 años con este protocolo que llevo haciéndolo, me he dado cuenta que el proceso es longevo. En este caso es una paciente a los 8 años después, aquí con 62 años, ya la paciente es una foto actual, todavía con un buen resultado y con un cutis que todavía se ve bastante bien. Claro que tiene mucho que ver las características de la piel. Es una piel más gruesa, es una piel no tan delgada, que se vio muy beneficiada con este procedimiento. Lo que he notado que en pacientes con pieles más delgadas, los resultados pueden durar un poco menos, hasta 6, 7 años, ¿no? Pero siempre va a haber una mejoría,
incluso comparándola con la fotografía inicial, se ve mejor actualmente, aunque sea después de 8 años. Por lo tanto, como conclusión, puedo mencionar que el endolifting facial con láser es un procedimiento mínimamente invasivo, seguro, que aunque requiere una curva de aprendizaje, sus resultados pueden superar expectativas del paciente cuando se trata de, cuando se realiza una adecuada selección del mismo. Pues muchas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Yo sí. Muchísimas gracias, doctor. Una disculpa, problema de micrófono. Espléndida, espléndida plática. Hay varias preguntas que llegaron, doctor Nájar. Nos están preguntando si inyectas la grasa en el mismo plano de los pasos del láser. No, no. La grasa va más profunda. En el caso del surco nasogeniano, ahí no paso el láser. El láser lo paso en el compartimento graso medial, arriba del surco, lo cual ahí no es el mismo sitio. La grasa la pongo a nivel del surco también en líneas de marioneta, a nivel abajo de la comisura y obviamente pues en área del malar y en donde lo requiera, cejas, en la parte temporal, ¿no? Pero es profundo. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta, doctora Aguilar. Menciona siempre el índice de masa corporal. En alguien con sobrepeso o cierto grado de obesidad, ¿lo has realizado o te limitas a esos tipos de pacientes que mencionabas? Lo he realizado en pacientes con índice de masa corporal hasta 32, ¿no? Obviamente, mayores volúmenes de índice de masa corporal no es tan conveniente porque no es muy sano, ¿no? Se puede realizar, pero no se recomienda porque como el paciente está boca abajo, normalmente esos pacientes no toleran estar, perdón, boca arriba, no toleran la posición en decúbito supino. Entonces, que es como realizo el procedimiento y tienen que estar más semisentados si es así no es el procedimiento. De hecho, se debe haber una hiperextensión en algunos momentos y tipo Rozier cuando manejo el área submentoniana. Entonces, un paciente con esas características mayores a un índice de masa de 32 no coopera mucho. Sí lo he realizado con anestesia general, con índices de masa de 32, pero no es el paciente ideal, pero sí los he realizado. Ok, perfecto. Se nos corta un poquito la conexión, doctor Nájar, y gracias por contestar. Siempre, obviamente, esos procedimientos deben de tener cierto cuidado cuando el paciente sale de los parámetros de comorbididad y de también procedimientos no quirúrgicos llevan su riesgo, entonces no hay que pasarnos de esos límites. Ahorita, a la hora que tú hablas de esa combinación de tratamientos, ¿en qué momento sientes que has redituado en tu inversión para tener la capacidad de decir, valió la pena esa inversión? Claro, ¿no? De hecho, el endolifting es un procedimiento que hago casi todos los días. Eh, yo creo que lo hago tanto como una lipoescultura, que también casi la hago todos los días, ¿no? Realmente es un procedimiento que me lleva 1 hora y la verdad lo manejo con un buen costo. Me ha redituado bastante, me requiere mínimo tiempo. Como es un tratamiento que tengo ya bien protocolizado, pronto a publicar, pues obviamente es un procedimiento seguro porque sigo pasos y sigo protocolos que
cuando se escoge el paciente correcto, va a tener resultados espectaculares y va a ser bastante redituable, claro, porque aparte de que no es común ofrecerle al paciente una recuperación que a los 15 días se va a ver mucho mejor que como llegó, ya es hablar de palabras mayores, ¿no? Muy bien, sí, el costo-beneficio para ti como para el paciente es alto. Podemos decir que el endolifting lleva ventajas sobre el lifting tradicional. ¿En qué casos? ¿Cómo opondrías o acercarías los dos abordajes? El quirúrgico, tú como cirujano plástico certificado, que puedes y debes de hacer, versus un endolifting, como lo presentas combinado. Bueno, empezando por cuando se escoge un paciente adecuado, porque incluso hay pacientes de 45 años que llegan buscando la ritidoplastia, ¿no? Porque no conocen el endolifting. Entonces, cuando los veo y platico con ellos y les muestro los antes y después del endolifting, obviamente me dicen, sí, me gustaría realizármelo. Y obviamente que tenga las características de ese paciente, obviamente el paciente paga la mitad de lo que iba a pagar de una ritidoplastia. Y obviamente para mí, al tener esta alternativa, en realidad, el paciente ideal es entre 20, 45 años, es el paciente ideal para este procedimiento porque en ese momento tenemos una mejor producción de colágeno. Y claro, que tenga una buena dieta, que se cuide el paciente, que no se desvele, que no fume. Pacientes fumadores no son tan buenos para este procedimiento porque el tratamiento en sí está basado en la producción de colágeno que va a tener por el estímulo del láser. Entonces, sabemos que el tabaquismo lo va a afectar y ahí descartamos a este paciente, ¿no? Por más que diga, sí, sí voy a dejar, me han causado problemas a mí este tipo de pacientes y ahorita ya mejor fumadores no lo opero. En cuanto al costo, se reduce a la mitad. En cuanto al tiempo de recuperación, para el paciente se reduce a menos de la mitad del tiempo. La verdad, estamos hablando de días. Si iba a incapacitarse 20 días para ir a trabajar, con eso se incapacita nada más una semana. Entonces hay mucho costo-beneficio para el paciente, ¿no? Muy bien, hablando del procedimiento en sí, para el paciente, ¿qué tanto grado de dolor involucra? El dolor es bastante tolerable. No es, los pacientes lo hemos medido con las gráficas y la verdad nos dice la mayoría es indoloro. Lo que les inquieta a los pacientes es la sensación de inflamación que puede prevalecer hasta 2 o 3 meses, pero se le explica. Va a sentir las zonas que más traté, sobre todo pacientes que tenían lipodistrofias de las zonas de los compartimentos grasos, a esas pacientes se les tiene que dar un poco más de manejo en cuanto al láser, con unos minutos más que los que no tenían esa lipodistrofia, y obviamente van a tener un poco más de edema, pero no va a ser notorio después de los 15 días. Sin embargo, la sensación del paciente sí es de una inflamación que va a prevalecer por algunos 2 meses más o menos, ¿no? Y última pregunta, Alejandro, aprovechando y agradeciendo a todo el auditorio de haberse conectado con muchísimo interés. Si el proceso inflamatorio post-tratamiento dura y permanece 2 meses, ¿cuánto tiempo permanece y queda visible el efecto? ¿Tienes la casuística suficiente para poder decir la duración promedio del efecto? Sabiendo que también hay técnicas combinadas como las que presentaste, ¿no? Pero en promedio, ¿cuánto tiempo sugieres que pueda llegar a durar el efecto de un endolifting? Bueno, tenemos que entender que como cirujanos tenemos que combinar tratamientos y no tenemos una llave maestra que abra todas las puertas, ¿no? Entonces, explicar al paciente que ella va a tener que seguir viniendo a Botox, seguir acudiendo a sus rellenos para mantenimiento, de repente hacer bioestimulaciones con un poquito de otros productos que existen, pero esta paciente puede tener muy buen resultado hasta 8 años después del procedimiento. De hecho, presenté una diapo, yo creo que ahí no te tocó verla, Emanuel,
de una paciente 8 años después del endolifting con un excelente resultado a pesar del tiempo. Sí, esa paciente fue un caso muy sonado, sí la logré ver y una disculpa, pero puede ser un caso específico y No, no no. un promedio. Sí, en realidad lo hemos medido como de 7 a 8 años en pacientes no fumadoras, claro, pacientes que se cuidan y que se siguen acudiendo a aplicaciones de Botox o algún tratamiento facial, obviamente cuidados de casa, de antioxidantes, cremas, vitaminas, todo lo que conlleva una buena nutrición y una buena, sabes perfectamente a lo que me refiero con todo el manejo de cremas, que le digo, vamos a darles Filorga, ¿no? Para mantenerlas. Muchísimas gracias, efectivamente. Entre tus manos, la aparatología y los cuidados de medicina interna, de suplementación oral, antioxidantes y productos tópicos y procedimientos menores. Obviamente, los procedimientos se dan. Excelente ponencia. Te manda un abrazo el doctor Shakov desde Tijuana y te felicita. Tus fans están pidiendo más información y seguramente lo harán en privado por tu WhatsApp. Recordemos al doctor Alejandro Najar desde la bellísima Culiacán. Saludos pronto en el Congreso Nacional de Cirugía Plástica en la vecina de Mazatlán. DR Alejandro Najar, síguenos en redes, muchas cosas interesantes, casos siempre. DR Alejandro Najar, como se escucha. Alex, concluimos en un minuto más. Muestro la agenda de la semana pasada, perdón, la semana próxima. Una disculpa, tendremos aquí con nosotros una, no colega tuya, porque no es doctora, pero una ponente, y eso seguramente la podrás compartir con tu estimadísima esposa, a quien mandamos un abrazo, por un mundo sin etiquetas, desafiando los sesgos de género en el trabajo. Creo que es un tema muy interesante porque tendremos esa plática en la edición especial del Día de la Mujer. Será justamente el 8 de marzo, semana que entra a las 7 p.m., hora de México. Estaremos con nuestra ponente Grisel Sordo, presidente de Executive Women's Counselor, quien es experta en esos temas de géneros, y para no irse de la balanza de un lado o del otro, cómo tener esos temas muy claros en nuestras clínicas, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes profesionales. Seguramente será un tema que interesará los y las doctoras, así como parte de su staff y familias. Doctor Najar, una conclusión al gran cirujano plástico de contorno corporal que conocí y que me sigue maravillando con su capacidad integrativa de procedimientos, de innovaciones y de inversiones que rebasan su campo quirúrgico, pero siempre en pro y en el bien de la seguridad y de la eficacia de sus pacientes de Sinaloa y de las que se atienden con él de todo el mundo. ¿Cómo concluiríamos ese webinar el día de hoy? No, pues básicamente quiero agradecerte por la invitación. Gracias a los que hacen posible esta transmisión, a todos los que se conectaron. Saludos a André, a Héctor. Les mando un abrazo desde Culiacán. Y bueno, el endolifting es un tratamiento, es una herramienta más que como cirujano plástico tenemos que conocer y realizar. Es algo que tenemos que aprenderlo. Y bueno, las puertas están abiertas para quien quiera, con gusto le podemos enseñar cómo realizarlo, con qué tipo de aparatos y que haga una buena selección de equipo, ¿no? Doctora Paredes, mil gracias, doctor Najar, gracias, Auvernia. Buenas noches a todos. Pues, doctora y doctores, muy buenas noches, efectivamente, gracias. Sigan la repetición del doctor Najar si no pudieron alcanzar la totalidad de la integralidad de esta transmisión en Auvernia Oficial, canal de YouTube, también en nuestro canal de Instagram, Auvernia Oficial igual, y de Facebook. Les agradecemos de verdad del corazón seguirnos. Semana que entra otro tema, otra ponente, pero la misma intención de difundir y de compartir conocimientos y de discrepar también. No se trata de tener siempre consensos, se vale discrepar y ahondar en la dialecta del diálogo. Muchísimas gracias, excelente noche a todas y a todos. Alex, saludos por allá. Gracias a Auvernia, gracias a sus distribuidores autorizados, gracias a Carlos, a Diana y a todos los que hacen posible Online Virtual Education. Muy buenas noches a todas y a todos. A seguir cuidándonos. Buenas noches. Hasta luego, Alex. Hasta muy pronto en Gracias, Mazatlán. buenas noches, nos vemos a todos. Bye bye. Gracias por ti. Bye bye.